salud. Este es su programa, La Esperanza es Jesús. Todos sabemos que la salud es una parte muy importante de cada ser humano y es integral porque afecta a todos los demás ámbitos de nuestra vida. Si estamos enfermos físicamente, eso se va a reflejar también en lo emocional y en lo espiritual. Así es que por ello debemos prestar más atención a nuestra salud. Y para hablarnos de un tema muy importante de salud, sobre la histerectomía, está aquí con nosotros, que es parte de este equipo, el doctor muy querido Roque Espinal. Bienvenido. Gracias, Yatir. Muy buenas tardes, público televidente. Muy buenas tardes, Yatir. Gracias por ya la amena invitación que ustedes siempre me hacen. No hay que invitarlo porque usted es de nosotros. Claro, sí. Cuando hablamos de histerectomía, muchas personas conocen el término porque ya muchas pacientes quizá se hayan practicado esto. Sin embargo, otras personas jóvenes no saben de qué se trata el término. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor? Bueno, la histerectomía se trata de la cirugía ginecológica más frecuente, la que más a diario vemos que se le hacen a las pacientes, y esto es cuando se extirpa, o mejor dicho, se extrae total o parcialmente el útero, o mejor conocido también como la matriz. ¿Por qué usted menciona parcialmente o totalmente? Bueno, ya cuando se dice parcial o total es porque las técnicas como se hagan, puede ser que se extirpe totalmente la matriz con su cuello, cuando se le llama entonces histerectomía total, o puede ser que se extirpe solamente el cuerpo o el útero dejando ya la matriz, y es histerectomía parcial. En Estados Unidos, los americanos, como la incidencia del cáncer del cuello de la matriz o la incidencia del HPV, que es el principal agente causal, no es muy frecuente, ellos optan por dejar siempre el cuello de la matriz y solamente sacan el cuerpo del útero. Muy bien. ¿Cuáles son las causas que conllevan a someter a una paciente a una operación así? Fíjese, hay diferentes factores o causas que pueden llevarlo, desde la más común, que es la miomatosis uterina o los famosos fibromas. Puede también una complicación en una cesárea, en lo que es ya un sangrado uterino, que esto conlleve a extraer la matriz o el útero de emergencia, porque dejándola puede que le cueste la vida a la paciente. Entonces, cuando estamos ante una atonía uterina, esto es cuando el útero no responde a la contractilidad, no se contrae luego de haber evacuado el útero ya que no tenga el producto. Entonces el útero no responde a los medicamentos que usamos para que se produzca la contracción y la paciente tiende a sangrar mucho. Entonces nosotros optamos rápidamente, eso es algo que solamente se manda a alguien que se le avise a los familiares afuera de que se le va a tener que sacar la matriz porque la paciente está sangrando mucho, porque ustedes saben que cuando se pierde mucha sangre está en riesgo de que la paciente entre en un shock por la baja hipovolemia, y esto lleva a la paciente a la muerte. Entonces rápidamente tenemos que actuar y extraer la matriz. Otra complicación que se puede presentar también es cuando en las pacientes, principalmente por encima de 35 años de edad, que presentan sangrado uterino anormales, crónicos, que lleva a la paciente a tener siempre una anemia, ya uno opta por sacarle la matriz o hacer lo que es la histerectomía. También cuando tenemos lesiones de tipo neoplásico, ya a nivel del cuello de la matriz, uno no saca el cuello, sino que saca la matriz completo. Esas son principalmente las causas que puede llevar a uno a realizarle una histerectomía a una paciente. Sépase que no hay histerectomía profiláctica. Recuerdo que una vez cuando estaba haciendo la especialidad, llevaron una paciente por consulta a que querían que le sacaran la matriz porque era una paciente minusválida. Quien la lidiaba era un hijo. Entonces cada vez que le llegaba su periodo menstrual y eso, era un poquito incómodo. Y él la llevó por ese motivo de que él quería que le sacaran el útero para así evitar que la paciente no menstruara. Eso no es una condición, esta no es una condición para sacar la matriz, para hacer histerectomía, no se hace histerectomía profiláctica. También, por ejemplo, pacientes que tienden a tener familiares cercanos que han tenido cáncer de la matriz, ellas mismas le proponen a uno, doctor, sáqueme todo, hágame un vaciado, el famoso vaciado, pero no. La histerectomía tiene sus indicaciones, que un médico responsable y que haga la cosa
como va por el libro, respeta esos criterios para realizar esta cirugía y lo lleva a cabo antes de realizarla. Yo supongo que Dios que puso esos órganos ahí, Él sabe por qué los puso, ¿verdad, doctor? Claro, tienen su importancia. Hay mujeres que les gusta, por ejemplo, ver cada mes su flujo menstrual, hay quienes no, pero si están ahí, papá Dios sabe por qué lo puso. Por qué lo puso, eso sí. Es así. ¿Cuáles son los riesgos entonces que puede correr una paciente, doctor, que se somete a esta cirugía? Bueno, esta cirugía, como toda cirugía, tiene sus riesgos. Por eso antes, como por lo general, cuando es un procedimiento electivo significa que usted prepara al paciente previamente, donde un médico cardiólogo evalúa a esa paciente y le hace lo que es una prequirúrgica, en donde usted lleva a esa paciente con todos los análisis actualizados y normales. En este caso, uno trata de evitar las complicaciones que se pueden presentar lo más que uno pueda, pero no está exenta a tener una complicación, como por ejemplo, puede que se produzca un sangrado dentro de esa misma cirugía, una lesión de una víscera cercana, una lesión de un intestino, la lesión de la vejiga, que es muy frecuente, y que luego se produzcan fístulas, que es que se produce una abertura, que se cicatriza y queda ahí, entonces la paciente queda orinando, a veces orina por la vagina, o puede ser también anal, una fístula anal, que entonces la materia fecal pase a la vagina, entonces evacue por la vagina, que esas son de las complicaciones a largo plazo que se pueden producir. Pero también puede haber infección de la herida y puede haber también dehiscencia de herida, que se le abra la herida. En fin, son complicaciones que uno previamente a llevar a la paciente a sala de cirugía le hace lo que es un consentimiento informado, que ese es un tema también muy importante que podemos tratar un día aquí, para que las personas sepan que existe lo que es el consentimiento informado y no dejarse llevar a una sala de cirugía sin previamente habérsele informado a través de este documento y que la paciente haya firmado este documento y autorizado de que sí, de que ella se dispone a que se le haga esta cirugía. Entonces, para esto es el consentimiento informado, que es un papel legal, el cual salva al médico y a la institución donde se le realiza la cirugía a esa paciente de cualquier complicación de esta que se pueda presentar. Porque, por ejemplo, usted me llega a mí a un consultorio como paciente y hay que hacer este tipo de cirugía y yo no le explico a qué complicación usted se somete, porque al médico, por ejemplo, que con el temor de que la paciente se arrepienta después que uno le explique, porque son muchas las complicaciones, y hay pacientes que se arrepienten y dicen, no, yo mejor no voy a hacer nada, y tienen temor y muchas veces no le leen el consentimiento, sino que la ponen a que firme directamente, pero no es lo debido. Como le dije, es un tema bien amplio que luego más al paso podríamos hablar de él. Lo debido es que se le lea ese consentimiento a la paciente previa a llevar la cirugía y de explicarle a cuáles complicaciones se puede someter dentro de esa cirugía y luego de esa cirugía, porque están las complicaciones dentro y a largo plazo que pueden surgir de esa cirugía. Y esto es de personas doctas y de personas muy educadas, porque también la persona que se va a someter, doctor, a esa cirugía, pues entonces puede tener el conocimiento de cuáles son las ventajas y de cuáles son las desventajas, de cuáles son los cuidados que debe de tener. Porque, por ejemplo, cuando uno va a hacer un contrato, cuando uno va a mudarse en una casa alquilada, uno firma un contrato y ya todo tiene un contrato. Y yo creo que este tema es muy delicado y debe hacerse así también, porque como decía el doctor, eso salva al doctor de cualquier, ¿verdad?, parte negativa que quiera traer el paciente después de haberse sometido a la cirugía, y también a la misma situación, a la misma institución y también a la misma paciente. Así que eso tiene que ser así. Otra pregunta que yo quiero hacerle, doctor, es que se cree que toda paciente que se realiza una histerectomía pierde el deseo sexual. ¿Esto es así? No, no es así, debido a que la mujer no siente, prácticamente dentro de la vagina tiene pocas terminaciones nerviosas que le permiten tener la sensación, el deseo, el placer, sino que prácticamente en lo que es el introito, en lo que es el clítoris. Entonces la matriz, el útero, no tiene que ver con la sensación prácticamente nada. Sí se cree dentro de la sociedad, la mujer dominicana principalmente tiene ese tabú de que si se saca todo, algunas veces si me saco esos féfres, después el marido me va a botar porque pierdo el deseo sexual. No es así. No es así porque
como le decía, el útero no tiene que ver nada con la sensibilidad. Y uno, como médico, trata de conservar la más cantidad de vagina que se pueda, a cuestión de que cuando tenga sus relaciones no le moleste en el acto sexual, porque, por ejemplo, ya como el útero no va a estar ahí, ya eso va a ser una cavidad cerrada, queda el área donde estaba el cervix, que uno lo cierra, si lo amerita la cirugía, porque hay ocasiones donde hay que dejarlo abierto, y esa parte se llama cúpula. Entonces a veces sí puede, Yatil, producir un poco de molestia cuando la paciente tiene las relaciones. Si uno le corta mucho la vagina y el pene es muy grande de su pareja, al penetrar, al chocar con ese fondo que queda ahí, con esa cúpula, puede producir un poco de molestia, y esto quizá desencantar un poco a la paciente de la relación, pero no es que le quite el deseo. Eso es algo que hay que olvidarse de eso. Ok, eso es un tabú que la sociedad debe, ¿verdad?, quitarse. Y esto es uno de los propósitos que tiene esta sección en salud, de poder cada día aprender más y más y poder discernir entre las cosas que se dicen si son ciertas o no son ciertas. Aquí, esta es una escuelita donde estamos aprendiendo de salud con personas profesionales. Doctor, estábamos hablando de los riesgos, pero existen complicaciones que se le pueda presentar a la paciente en el mismo momento de someterse a esta cirugía. Sí, básicamente las complicaciones son las que le presentaba. Se pueden producir sangrados que le pueda llevar a la paciente. Sabía que la arteria principal que irriga este órgano, que se llama la arteria uterina, es rama de un vaso de gran calibre o de gran volumen, que es de la aorta abdominal, que es la ilíaca. Entonces esta es una arteria que lleva gran volumen sanguíneo. Y si el médico que la está realizando quizás no es muy diestro o se le suelta un vaso de esto, puede sangrar a la paciente de una forma tal que le cueste la vida. Entonces es una cavidad. Entonces cuando usted se le llena una cavidad de sangre, usted no es fácil buscar ese vaso ahí y usted aspirando, y cada vez que usted aspira es sangre que la paciente pierde. O sea, esa es una de las complicaciones más temidas, el sangrado que se puede producir. Okay. Y como le decía ahorita también, las lesiones de vejiga, lesión de cualquier víscera de esa que está alrededor ahí del órgano, y así son de las complicaciones. Sí. Doctor, usted mencionó ahorita la edad cuando es frecuente en que se practique esta cirugía. Sin embargo, me gustaría que usted repita de nuevo, porque así donde hay repetición, ¿verdad?, hay más posibilidades de aprender, porque así si la persona no, o sea, está conectándose ahora con nosotros, pues tiene la oportunidad de escuchar. Fíjese, en pacientes jóvenes, por debajo de los 40 años, podríamos decir, casi no es común esta cirugía. Porque, como decía al principio, una de las causas principales que conlleva a realizar esta cirugía son las miomatosis uterinas o los famosos fibromas, y que son más comunes en pacientes ya por encima de los 40 años de edad. Sí, cuando se presentan complicaciones, las pacientes jóvenes que son histerectomizadas, si usted le hace un historial a la paciente, se da cuenta que casi siempre se le realiza la histerectomía porque se presenta una complicación en el parto. Dígase una atonía uterina, que el útero no se contraiga, un sangrado, que eso lleve al ginecólogo inmediatamente ahí en la cirugía a sacarle la matriz. O también, Yatir y damas televidentes, hoy en día se está viendo mucho lo que es la neoplasia cervical, o sea, las lesiones del cervix, que en pacientes jóvenes están llevando a que se les realice histerectomía. Muy común se está viendo, porque el HPV o el virus del papiloma humano, que ya en otras ocasiones hemos hablado aquí en este programa, está muy de moda, podríamos decir, o atacando mucho hoy en día a la humanidad. Entonces esto conlleva producir una lesión, como ya antes habíamos dicho, y que haya que sacarle el útero, la matriz a la paciente. Ok. Sí. Es cierto que si una persona joven se practica la histerectomía, es cierto que entonces comienza a sentir los síntomas de la menopausia. ¿Y cuáles son esos síntomas? No, fíjese, mire, yo en otras ocasiones también he hablado de la menopausia. Los síntomas de la menopausia, como todos lo sabemos, son sofocamiento, unos calores que aunque haga frío, la paciente siempre están insomnio, que no pueden dormir, depresión. Pero, Yatir y damas en sus hogares, esto puede suceder si les extirpamos los dos ovarios. No siempre sucede, porque la menopausia, es bueno que saber que de 100 mujeres, solamente 25 pasan por este proceso de la menopausia.
pero puede de que de cualquier dama esté dentro de ese 25%, que podríamos decir que no es una cantidad muy baja, pero tampoco muy alta. Entonces, si dentro de la cirugía hay que extirparle los ovarios, por X razón, pueda que tenga un quiste o que usted vea cualquier anomalía y hay que extirpárselo, ¿puede la paciente presentar los síntomas de la menopausia? Puede, pero no necesariamente. Bueno, el tema ha estado demasiado, pero demasiado interesante. Es muy común hoy en día, como decía el doctor, ya no solamente las personas, las damas que pasan de los 40 años, sino que ya hay una característica más que tiene que ver con esta enfermedad del papiloma humano y otras complicaciones que ya el doctor mencionó. Entonces llegó la parte donde el doctor nos va a dar las recomendaciones finales. Bueno, dentro de las recomendaciones, yo recomiendo a la paciente a no faltar a sus consultas ginecológicas y realizarse su papá Nicolau, y que si el médico considera que debe sacarse su matriz porque le es más beneficioso que dejársela, el médico sabe por qué lo hace. Nosotros, por ejemplo, los ginecólogos, no somos, como dicen, cuchilla alegre, o sea, para sacar un órgano así por así, sino que lo amerite. Porque cuando yo veo que una paciente, que ese útero compromete la vida de la paciente, es mejor viva sin útero que muerta y con útero. Entonces, ese lema nosotros también lo usábamos en la residencia, cuando yo hice la especialidad, que se presentaban esos sangrados, los MA nos decían, no, cuando eso se presente, mándele a avisar al familiar y sáquenle el útero, porque es mejor tenerla viva y sin útero que muerta y con su útero. Entonces, esa es la recomendación. El papá Nicolau es vital porque las lesiones cervical se detecta única y exclusivamente con el papá Nicolau o con una colposcopía, pero casi siempre la rutina es papá Nicolau, colposcopía. Entonces, no faltar a su chequeo rutinario y llevarse siempre a las orientaciones de su ginecólogo. Yo espero que ustedes hayan aprendido mucho de este tema y que si usted tiene que ser sometida a esta cirugía, que busque muchas orientaciones y hable con su ginecólogo. Además, hágale todas las preguntas que usted desee, porque es mejor hacerlo antes que después. O sea, antes de ser sometida a esa cirugía, usted sepa todos los pormenores, todo lo que usted va a sentir, qué tiene que hacer, cómo será su dieta, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué más debe comer? ¿Qué debe añadir a la dieta? O sea, hay muchas cosas. Y es mejor preguntar, para eso están los doctores. Así es que también les recomendamos al doctor Roque, que es un buen ginecólogo que se encuentra ¿dónde? Estamos ubicados en la clínica San Judas Tadeo, estamos a la orden. Así es, en la clínica San Judas Tadeo, aquí en la ciudad de Mao, con el teléfono 809-572-3044 es el consultorio y 809-972-3462 es mi número de celular. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar una vez más con nosotros. Gracias a cada una de ustedes y recuerden que Dios quiere que tengamos salud.